Bienvenido al módulo formativo del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, en el que se tratará en profundidad la reglamentación que afecta a las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria ubicadas en el territorio español. Este módulo está indicado para los técnicos del sector que desean conocer en profundidad la reglamentación, y especialmente indicado para los profesionales del sector que están en proceso de obtención del carné profesional. Concretamente, la versión del reglamento analizado es la versión consolidada del RITE 2007, con todas las modificaciones y correcciones hasta el 2013. Futuras modificaciones del RITE serán implementadas en este módulo formativo siempre y cuando afecten sustancialmente por su importancia. Una vez vistas las disposiciones del Real Decreto, pasamos a analizar el anexo aprobado por el mismo, que es propiamente el reglamento. Reglamento que, como ya hemos visto en los vídeos precedentes, está estructuralmente compuesto por dos partes. La primera parte conformada por las disposiciones generales y la segunda parte conformada por las instrucciones técnicas. Para más información, consultar los vídeos precedentes. En estos próximos vídeos formativos, el objetivo será ir analizando de forma individual los capítulos de las disposiciones generales. Así pues, concretamente en este módulo formativo veremos el capítulo 1 de las disposiciones generales, en el que examinaremos los 9 artículos que lo componen. Artículo 1. Objeto. El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, en adelante RITE, tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento. Como en todo reglamento de instalaciones, el primer artículo siempre define cuál es el objeto, es decir, la finalidad de dicho reglamento. De esta forma, ya de buen inicio queda definido el fin que se quiere alcanzar. Sobre qué tipología de instalaciones es de aplicación, cuándo se aplicará y cómo se demuestra su correcta aplicación. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización, calefacción, refrigeración y ventilación, y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. En este punto define con exactitud qué entiende el reglamento por instalaciones térmicas en los edificios, definiéndolas como instalaciones fijas, dicho de otra manera, instalaciones no móviles, es decir, las instalaciones que se ubican en un lugar fijo, excluyendo pues, por ejemplo, los aire acondicionado de los vehículos, o los aire acondicionado portátiles, o las estufas catalíticas o generadores de aire caliente portátiles. Instalaciones fijas de climatización, aplicando aquí la definición más amplia de este término, que es el de calefacción, refrigeración y ventilación. Hacemos notar, ya en este punto, que en todo sistema de climatización, incluido el doméstico para viviendas, el reglamento establece la obligatoriedad de ventilación para mantener la calidad del aire interior, conforme a la Instrucción Técnica 1.1.4.2 de exigencias de calidad de aire interior, que veremos más adelante en su correspondiente módulo formativo cuando tratemos la ventilación. Instalaciones fijas de climatización y de producción de agua caliente sanitaria, definiendo también este tipo de instalaciones como parte integrante de las instalaciones térmicas. Siempre y cuando dichas instalaciones fijas de climatización y agua caliente sanitaria se destinen a la demanda de bienestar e higiene de las personas, entendiendo por bienestar el necesario para conseguir el confort térmico de las personas y por higiene los requisitos sanitarios para la producción de agua caliente sanitaria, especialmente en lo relativo a los criterios higiénicos sanitarios para la prevención y control de la legionellosis. Así pues, y como conclusión, no será de aplicación este reglamento a otras tipologías de instalaciones térmicas de calefacción o climatización que no se destinen al bienestar de las personas, como por ejemplo las de procesos industriales, como cámaras frigoríficas, túneles de congelación, neveras, botelleros, producción de agua o vapor para la industria, etc. 2. El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las instalaciones térmicas que se reformen en los edificios existentes, exclusivamente en lo que a la parte reformada se refiere, así como en lo relativo al mantenimiento, uso e inspección de todas las instalaciones térmicas, con las limitaciones que en el mismo se determinen.
Dentro de las instalaciones ya definidas en el punto anterior, es decir, instalaciones fijas de climatización y agua caliente sanitaria para el bienestar térmico e higiene de las personas, se aplicarán las instalaciones de nueva ejecución, es decir, en los edificios de nueva construcción. También se aplicará el presente reglamento cuando se reforme una instalación térmica, y evidentemente solo se aplicará a la parte reformada, no al resto de la instalación que no se reforme. Ahora bien, tanto en las instalaciones de nueva ejecución como las instalaciones ejecutadas con reglamentos anteriores deberán ser mantenidas, usadas e inspeccionadas según este reglamento, es decir, que en lo relativo al mantenimiento, uso e inspección se derogan los reglamentos anteriores. Por ejemplo, imaginemos una instalación ejecutada, por ejemplo, en el año 1990. En ese momento el reglamento vigente era el RCAS y fue diseñada, dimensionada y ejecutada conforme a las directrices que en dicho reglamento se especificaba, y durante esos años se ha mantenido, usado e inspeccionado según lo establecido por el RCAS. Pues bien, a la entrada en vigor del RITE, dicha instalación se debe mantener, usar e inspeccionar según lo establecido en el nuevo RITE, no según lo especificado en el RCAS. 3. Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella y que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada. En tal sentido, se considerarán reformas las que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos. A. La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente sanitaria o la modificación de los existentes. B. La sustitución de un generador de calor o frío por otro de diferentes características. C. La ampliación del número de equipos generadores de calor o frío. D. El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables. E. El cambio de uso previsto del edificio. A. La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente sanitaria o la modificación de los existentes. Por ejemplo, si se añaden o modifican fan coils o radiadores a una instalación existente. B. La sustitución de un generador de calor o frío por otro de diferentes características. Por ejemplo, si se sustituye una caldera por otra de diferente potencia térmica. C. La ampliación del número de equipos generadores de calor o frío, por ejemplo, si se añade una enfriadora de agua o una caldera. D. El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables, por ejemplo, si se cambia de gasoil a gas natural o se instalan placas solares térmicas para la producción de agua caliente sanitaria. E. El cambio de uso previsto en el edificio, por ejemplo, si un edificio destinado a hotel se convierte en hospital. 4. También se considerará reforma, a efectos de la aplicación del RITE, la sustitución o reposición de un generador de calor o frío por otro de similares características, aunque ello no suponga una modificación del proyecto o memoria técnica. En el punto anterior hemos visto que la sustitución de un generador por otro de diferentes características es una reforma de la instalación, pareciendo pues que la sustitución por otro de iguales características no sería una reforma. Pues bien, al contrario de lo que pudiera parecer, la sustitución por otro de iguales características también se considera reforma. Ahora bien, esta distinción responde a que en el primer caso será necesario realizar algún trámite administrativo informando a la administración de la modificación de la instalación, mientras que en el segundo caso, tal y como veremos en el artículo 24, simplemente el titular u usuario de la instalación deberá conservar la documentación de la reforma sin necesidad de notificarlo a la administración. 5. Con independencia de que un cambio efectuado en una instalación térmica sea considerado o no reforma de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, todos los productos que se incorporen a la misma deberán cumplir los requisitos relativos a las condiciones de los equipos y materiales en el artículo 18 de este reglamento. En el artículo 18 se establecen las normas, certificaciones y requisitos que deben cumplir los equipos y materiales empleados en las instalaciones térmicas. En este punto simplemente nos indica que los materiales o equipos, tanto en las instalaciones nuevas como en las partes reformadas, deben cumplir lo especificado en dicho artículo. 6. No será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas de procesos industriales, agrícolas o de otro tipo, en la parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. En realidad, el reglamento ya lo ha definido con anterioridad, pero para mayor aclaración especifica que no se aplicará el RITE a instalaciones térmicas de procesos industriales, ni agrícolas, ni cualquier otra instalación que no sirva para atender el bienestar térmico e higiene de las personas. Así pues, y a modo de ejemplo, imaginemos que se instala una enfriadora de agua para enfriar los moldes de inyección de plástico en una industria. Atendiendo lo visto, dicha instalación térmica no debe cumplir el RITE,
puesto que no sirve para el bienestar de las personas. Es un proceso industrial. Ahora bien, supongamos que dicha industria posee unas oficinas para el personal administrativo. Si dichas oficinas se climatizan, esta instalación térmica sí que deberá cumplir el RITE, puesto que a pesar de estar en un edificio industrial, atiende al bienestar de las personas. Artículo 3. Responsabilidad de su aplicación. Quedan responsabilizados del cumplimiento del RITE los agentes que participan en el diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento e inspección de estas instalaciones, así como las entidades e instituciones que intervienen en el visado, supervisión o informe de los proyectos o memorias técnicas y los titulares y usuarios de las mismas, según lo establecido en este reglamento. Es decir, que toda persona o entidad que intervenga en la instalación es responsable sobre la parte que le corresponde. Así, el ingeniero es responsable del correcto diseño y dimensionado, la empresa instaladora de la correcta ejecución, la empresa mantenedora del correcto mantenimiento, los inspectores de las inspecciones, los titulares del correcto uso, etc. Incluso, cosa que no sucedía en los anteriores reglamentos, hace partícipe dicha responsabilidad a las entidades encargadas de los visados, como por ejemplo los colegios profesionales de ingenieros o arquitectos, en la supervisión de los proyectos o memorias técnicas. Artículo 4. Contenido del RITE. Con el fin de facilitar su comprensión y utilización, el RITE se ordena en dos partes. 1. La parte 1. Disposiciones generales, que contiene las condiciones generales de aplicación del RITE y las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas. 2. La parte 2, constituida por las instrucciones técnicas en adelante IT, que contiene la caracterización de las exigencias técnicas y su cuantificación, con arreglo al desarrollo actual de la técnica. La cuantificación de las exigencias se realiza mediante el establecimiento de niveles o valores límite, así como procedimientos expresados en forma de métodos de verificación o soluciones sancionadas por la práctica, cuya utilización permite acreditar su cumplimiento. En la parte de disposiciones generales, tal y como su nombre indica, el reglamento especifica las condiciones generales de su aplicación. Está compuesta por 10 capítulos, computando un total de 47 artículos. Entre ellos, este que estamos analizando, que pertenece al capítulo primero. Mientras que en la parte de instrucciones técnicas se especifica las características técnicas que deben cumplir las instalaciones. Está compuesta por 4 instrucciones técnicas: la IT1 de diseño dimensionado, la IT2 de montaje, la IT3 de mantenimiento-uso y la IT4 de inspección. Artículo 5. Remisión a normas. 1. Las instrucciones técnicas pueden establecer la aplicación obligatoria, voluntaria o como simple referencia a normas UNE u otras reconocidas internacionalmente, de manera total o parcial, a fin de facilitar su adaptación al estado de la técnica en cada momento. 2. Cuando una instrucción técnica haga referencia a una norma determinada, la versión aparecerá especificada, y será esta la que deba ser utilizada, aun existiendo una nueva versión. 3. En el apéndice 2 se recoge el listado de todas las normas de referencia citadas en el texto del RITE, identificadas por su título, numeración y año de edición. En primer lugar, indicar que UNE es el acrónimo de una norma española, y que las normas UNE son un conjunto de normas tecnológicas basadas en la experiencia y el desarrollo de la técnica, creadas por los Comités Técnicos de Normalización, CTN, y publicadas de forma privada por AENO. Como veremos cuando analicemos las instrucciones técnicas del RITE, el reglamento en muchas ocasiones nos remite a normas UNE. En el apéndice 2 del reglamento se recoge el listado de normas UNE citadas en las instrucciones técnicas, con su número de norma y la fecha de publicación, y esta será la que deba ser utilizada aun cuando exista una nueva versión, puesto que podría suceder que la nueva versión aparecida posteriormente se contradijera con lo prescrito por el RITE. Artículo 6. Documentos reconocidos. 1. Con el fin de facilitar el cumplimiento de las exigencias del RITE, se crean los denominados documentos reconocidos del RITE, que se definen como documentos técnicos sin carácter reglamentario, que cuenten con el reconocimiento conjunto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Fomento. Como hemos visto en los módulos formativos precedentes, el reglamento establece prestaciones objetivos, sin especificar cómo se tiene que hacer para conseguir dichas prestaciones objetivos. Por ejemplo, el reglamento establece que para satisfacer la calidad térmica del aire, la temperatura ambiente en, por ejemplo, calefacción, debe estar entre 21 y 23 grados centígrados. Es decir, que fija una prestación u objetivo, pero no especifica cómo se debe diseñar, dimensionar, ejecutar o mantener la instalación para conseguir dichas prestaciones.
Con objeto de facilitar la aplicación técnica del reglamento y conseguir dichas prestaciones u objetivos, se crean los documentos reconocidos, que son documentos públicos de carácter formativo, es decir, documentos que explican la técnica para conseguir las prestaciones u objetivos exigidos por el RITE. Pero si bien son documentos técnicos reconocidos por el Ministerio de Industria, dichos documentos no tienen carácter reglamentario, es decir, no son de obligado cumplimiento. 2. Los documentos reconocidos podrán tener el contenido siguiente. A. Especificaciones, guías técnicas o códigos de buena práctica que incluyan procedimientos de diseño, dimensionado, montaje, mantenimiento, uso o inspección de las instalaciones térmicas. B. Métodos de evaluación, modelos de soluciones, programas informáticos y datos estadísticos sobre las instalaciones térmicas, guías de aplicación con criterios que faciliten la aplicación técnico-administrativa del RITE. C. Cualquier otro documento que facilite la aplicación del RITE, excluidos los que se refieren a la utilización de un producto o sistema particular o bajo patente. En cuanto al contenido de los mismos, queda claramente definido, pero básicamente y por definición es cualquier documento, programa informático, guía, etc. que facilite la aplicación del RITE. Artículo 7. Registro General de Documentos Reconocidos para el RITE. 1. Se crea en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y adscrito a la Secretaría General de Energía el Registro General de Documentos Reconocidos para el RITE, que tendrá carácter público e informativo. 2. El funcionamiento de dicho registro será atendido con los medios personales y materiales de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Para la gestión administrativa de los documentos reconocidos se crea el correspondiente registro, denominado Registro de Documentos Reconocidos. Registro gestionado por la Secretaría General de Energía con los propios medios personales y materiales. Dicho registro público se puede encontrar fácilmente en la página web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Por su importancia en la correcta aplicación de la técnica, destacamos la Guía Técnica de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas, la Guía Técnica de Agua Caliente Sanitaria Central, la Guía Técnica de Contabilización de Consumos y la Guía ASIT de Energía Solar Térmica. Aunque claro, esta recomendación es muy relativa y sujeta a las necesidades formativas particulares de cada lector. En los próximos módulos formativos, totalmente independiente a este que es exclusivo del RITE, se irán tratando temas y veremos algunos de dichos documentos reconocidos. Artículo 8. Otra reglamentación aplicable. Las instalaciones objeto del RITE deben cumplir asimismo con los demás reglamentos que estén vigentes y que les sean de aplicación. Es decir, si la instalación térmica precisa para su funcionamiento de otro tipo de instalaciones, por ejemplo gas, electricidad, gasoil, etc., estas instalaciones deberán cumplir con sus respectivos reglamentos. Así, por ejemplo, en una caldera de gas, la parte de instalación de gas deberá cumplir con el reglamento de gas. Y si, por ejemplo, dicha caldera precisa electricidad para su funcionamiento, dicha instalación eléctrica deberá cumplir también con el reglamento eléctrico. Artículo 9. Términos y definiciones. A efectos de la aplicación del RITE, los términos que figuran en él deben utilizarse conforme al significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos en el apéndice 1. Para los términos no incluidos, habrán de considerarse las definiciones específicas recogidas en las normas elaboradas por los comités técnicos de normalización de la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR. En su desarrollo, el reglamento utiliza una serie de términos específicos, propios de la técnica o del reglamento. Por ello, en el apéndice 1 se hallan las definiciones y significados de dichos términos. Para los términos que no se incluyen en este apéndice, se estará lo dispuesto en las normas de los comités técnicos de normalización de AENOR.